La última encuesta Gallup revela algo que todos sabemos, que el nivel de delincuencia y violencia provocada por esa delincuencia es la preocupación más importante de los y las dominicanas. Y tenemos en la línea telefónica desde Estados Unidos a la socióloga Lilian Bovea, quien ha estado trabajando en el tema de la seguridad ciudadana, no solo para República Dominicana, sino para Centroamérica. Muy buenos días, Lilian. Muy buenos días, Altagracia. Gracias por invitarme aquí a tu espacio televisivo y radial de CDN. Lilian, tú trabajas en lo que es la plataforma centroamericana y del Caribe de seguridad. ¿Cuál es el cuadro, si se puede hacer, de la región y cuál es la situación de República Dominicana en la región? Bueno, República Dominicana desde hace ya una década, más de una década, entró en la misma categoría en que se encuentran los países de seguridad en niveles intermedios ascendentes, ¿no? O sea, partimos de que la OMS considera como epidémica aquellos países que están en una situación que registran alrededor de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes, el país hace rato, digamos desde el inicio del 2000, que entró en esa categoría. De ahí en adelante el país ha ido más o menos posicionándose de manera ascendente. En los últimos años ha tratado de bajar las tasas y ha habido un pequeño descenso en las tasas de homicidios en general, pero el insistir en la baja de la tasa de homicidios en sí no es una información, por decirlo de alguna manera, que diga mucho, ¿no?, del patrón delincuencial o del patrón de la victimización dolosa en el país. En Centroamérica, si se compara con el resto de Centroamérica, obviamente el país está por debajo de lo que es la situación de los países del Triángulo Norte, especialmente Honduras, Guatemala y El Salvador, que son países además donde estamos trabajando. El fenómeno ahí es mucho más complejo. Ciertamente la situación de esos países es poco comparable con otros países. Honduras es el país más violento de la región. Pero República Dominicana, al igual que está por debajo de Jamaica, ya para ubicarnos en la región del Caribe, y más o menos en la misma situación que se encuentra Puerto Rico. O sea, no es que está en una situación, digamos, muy alentadora. Y el otro elemento que hay que tomar en cuenta es el comportamiento de esa delincuencia. O sea, no solamente estamos hablando de números aquí, estamos hablando de contenidos. ¿Qué tipo de delincuencia estamos hablando? No es lo mismo el tipo de fenómenos dolosos que registraba el país hace 10 años que lo que está registrando en este momento, con fenómenos como extorsión, sicariatos, ajustes de cuentas, que ya cambian, dicen mucho del cambio en el patrón criminógeno en el país. Lilian, me gustaría saber cuáles son esos elementos que se toman en cuenta al momento de colocar a un país en una franja o en otra en niveles de seguridad, un poco para que la gente tenga una idea de cómo es que se hace esta medición. Las tasas se calculan por 100.000 habitantes, ¿no? Entonces, digamos que, por ejemplo, no dice mucho si estamos hablando de cantidades, porque las cantidades en absoluto varían de acuerdo con la población demográfica. Entonces, las tasas son las que precisamente reflejan qué es la proporción de, digamos, de los eventos criminógenos con respecto a la población actual. Si, por ejemplo, sale un porcentaje de la población, un porcentaje importante de la población sale hacia afuera, emigra, ¿no?, las tasas tienen que corresponderse con la población con que se encuentra en ese periodo. ¿Me explico? Claro, y eso es lo que determina, para responder a tu pregunta, eso es lo que determina qué países están en un nivel muy alto, como el caso de los países que yo cité, en América Latina, en el Triángulo Norte, o países que están en un nivel mucho más bajo, como el caso de Chile, por ejemplo, Uruguay, ¿no? Y Dominicana entonces se ubica, como decía yo, en el estrato más intermedio alto.
una tendencia ascendente. Hay una palabra fascinante que se escucha con frecuencia cuando el clímax llega al tope del delito que observamos en la vía pública o sistema de asociaciones de banda, y es régimen de consecuencias. Eso significaría que la sociedad no tiene un ejemplo de la sanción penal al delito. Y un delito que debe estar sancionado por el tren judicial. Ya vemos el tren judicial salpicado por la corrupción y vemos el tren de la autoridad policial también implicado, complicado o asociada al delito. ¿Hasta dónde se influye en lo que la gente quiere que sea y lo que no es? Bueno, ese es todo un tema de discusión, y de hecho yo lo he estado trabajando más en términos académicos. Yo lo denomino estadotropismo criminógeno. Es la orientación de la criminalidad hacia y desde el Estado, ¿no? Y que República Dominicana ha trazado un patrón también en las últimas, digamos, década y media o 2 décadas de mayor involucramiento de actores estatales, no solamente policiales, militares, sino también en el sistema de justicia, hasta el punto de que hemos tenido que presenciar penosamente al Procurador General de la República denunciar públicamente las situaciones anómalas que se están dando en el sistema de justicia, lo que en sí crea mucho desconcierto, porque obviamente es precisamente el Ministerio Público el responsable de resolver estas situaciones, pero eso indica precisamente un Estado débil, un Estado que es incapaz de poner coto al nivel de hipercorrupción. Ya yo no le llamo corrupción, sino hipercorrupción que se está dando en el país. El país ha entrado en una lógica sumamente compleja en términos de su incorporación en la economía ilícita internacional. Sabemos que el país en términos del narcotráfico constituye una especie de nicho o hub de actores, no solamente de drogas, sino también de agentes, ¿no? Que tienen que ver directamente con el fenómeno de narcotráfico, pero no es el único fenómeno que se da en el país. O sea, está el lavado de activos, por ejemplo, están también el aumento de las extorsiones, hay las manifestaciones de sicariato. Todos esos fenómenos en cierta medida están traduciendo o están reflejando, mejor dicho, cambios importantes en los patrones criminógenos del país. Por eso era que yo insistía que no solamente cuenta el número en sí, el número frío, ¿no? De cuál es la tendencia en términos de los homicidios, sino también cuál es el patrón que está detrás de esa tendencia. Y dicho sea de paso, quiero destacar que si bien ha bajado el número de homicidios, cuando uno mira la serie comparativa desde el 2011 hasta el 2015 por el mismo observatorio del país, uno se da cuenta que los hechos de delincuencia han aumentado. ¿Por qué, si bien las autoridades exhiben esa reducción de homicidio como una reducción del nivel de la delincuencia y dicen que lo que tenemos los ciudadanos es percepción, en la población aumenta esa percepción de que es más frágil y más débil? En lo que nosotros estamos hablando ahora, ya nos escribió una persona diciendo que a su vecina le habían arrebatado una cartera en la 27 de febrero, justo en estos minutos. ¿Por qué entonces, si baja el nivel de delito, aumenta la percepción de la gente? Ok, ahí hay un tema, ese es un tema interesante. La percepción y el delito fáctico, ¿no? Son dos tendencias que por lo general pueden trazar diferentes modelos, ¿no? O sea, en algunos casos va acompañada, en otros casos muy raros, pero se dan. La percepción está por debajo del hecho real en algunos países. Lo que sucede generalmente, casi siempre, es que la percepción está un poco más por encima del hecho fáctico. Ahora, ¿a qué se debe eso? Bueno, muchas razones pueden incidir. O sea, si hay un crimen o un evento criminógeno muy importante, muy determinante, por ejemplo, como el caso del asesinato que se dio recientemente de una figura política importante, sube la percepción de inseguridad, ¿no? Es un hecho. Pero también el otro fenómeno, y es lo que podría estar reflejando ese fenómeno que tú acabas de mencionar, de ilustrar con este ejemplo,
es precisamente que hay muchísimos eventos criminógenos, muchísimos procesos de victimización o episodios de victimización que no son reportados a la policía ni son reportados a las fiscalías por la población. ¿Por qué? Porque la gente entiende que no se van a resolver, no tiene confianza en la eficacia de los medios de control y de prevención, o no tiene o desconfía de su interés real de resolverlos. Entonces, en ese sentido, es posible que las tasas estén reflejando una baja, pero haya una cantidad, un subregistro importante de la información, sobre todo cuando se trata de delitos. Date cuenta que los homicidios obligatoriamente, van a aparecer a menos de que se oculten ya de manera explícita. Los homicidios tienen que aparecer, ahí está el cuerpo del delito. Sin embargo, los episodios delictivos de victimización no necesariamente, y de hecho no se reportan, no tienden a reportarse en la policía o en las fiscalías. Y eso hace que la gente entonces tenga un sentido de inseguridad mucho mayor que lo que les reflejan los datos. Por ejemplo, te puedo poner un ejemplo. Cuando yo estuve recientemente en El Salvador, y tan pronto yo me monté en el taxi, yo pude darme cuenta incluso del sentido de inseguridad de la gente, solamente oyendo al taxista, registrando dónde estaba su familia. ¿Por qué? Porque en El Salvador la gente está sufriendo de altos niveles de extorsión, ¿no? Que es un tipo de victimización muy callada, que la gente no reporta por razones obvias de seguridad. Lilian, entonces, eso es una de las situaciones. Lo que pasa es que tal vez decir que un país es seguro únicamente por los niveles de muertes violentas, eso no debe ser solamente el parámetro. El parámetro también tiene que ser cosas como las que acaba de decir doña Altagracia, qué tan seguido se comete un delito en el que la persona no solamente que reporta, sino que resulta con algún tipo de incidente que tenga que llevar a un hospital. Ya para finalizar, por lo menos de mi parte, hay un tema, Lilian, que tiene que ver con lo que hace el Estado para lograr ser un Estado más seguro, lo que hace el gobierno para lograr ser un Estado más seguro. Aquí se piensa que, por ejemplo, con una ley de reforma policial se puede lograr tener un nivel de seguridad más adecuado. ¿Qué piensas? ¿Qué cosas tienen que hacer? ¿Qué cosas hacen los países que han logrado tener un sistema, ser seguros? Que nosotros tal vez debiéramos encaminarnos hacia eso. Bueno, en primer lugar, la policía es un servidor público, ¿no? El servicio que ofrece la policía es un servicio público. La policía es la cara del Estado, es la institución que en términos de seguridad se relaciona directamente con el ciudadano. ¿Cómo se relaciona la policía en República Dominicana? Bueno, gran parte una parte importante, considerable de las muertes violentas en el país tiene que ver con la policía. Ha bajado, ciertamente, desde hace una década más o menos, que se situaba en una tasa de 3 puntos y pico, o sea, de un 18% de los homicidios. Ahora mismo está en un 10%, pero todavía un 10% de personas, un 10% del total de homicidios ocasionados en manos de la policía, digamos que no es una cifra que realmente ofrece garantías a la población para confiar en ese cuerpo de seguridad, ¿no? Entonces, el tema de la reforma policial no es un tema no es un asunto de leyes, no es un asunto de parámetros orgánicos, es un asunto de una cultura institucional que tiene que cambiar. Tiene que cambiar la forma en cómo la policía se relaciona con la gente, tiene que ofrecer garantías de eficiencia y garantías de confianza en que es un servidor público que va a responder a las necesidades de la población. En segundo lugar, el Estado dominicano es un Estado desorganizado, es un Estado donde las diferentes instituciones que tienen que ver de manera directa o indirecta con el tema de seguridad no logran ponerse de acuerdo, no están en la misma página, ¿no? Ni siquiera en términos de sus presupuestos, ¿no? Orientados hacia precisamente mejorar la calidad de la seguridad en el país. Y con esto me refiero obviamente a un concepto de seguridad amplia, no solamente
a lo que se entiende por orden público, sino a lo que es, crear condiciones para minimizar el involucramiento de jóvenes en actividades, por poner un ejemplo, en actividades ilícitas, en la emergencia de mercados ilícitos en el país. Entonces, realmente lo que han hecho países donde ha habido un cambio considerable es, por un lado, hacer una reforma institucional importante, incluso limpiezas, purgas importantes dentro de su población. Y como ejemplo te puedo decir Colombia, ¿no? Hace alrededor de 10 o 15 años, entre la última década se han dado dos purgas importantes en el cuerpo policial colombiano. También hay que tener planificación, hay que tener una visión estratégica hacia dónde va el país en términos de su política de seguridad. Las dos políticas de seguridad que se han implementado en el país en los últimos años realmente no han sido consecuentes en términos de sus presupuestos, ni han sido consecuentes en términos de sus acciones, ¿no? Todavía estamos trabajando dando respuesta a la crisis, estamos administrando la crisis, pero no estamos estableciendo un régimen de seguridad en el país. Bueno, muchísimas gracias, Lilian Bovea. Ya tendremos tiempo para hablar con más calma de este tema que es de interés nacional. Lilian Bovea, socióloga dominicana y directora de la Plataforma Centroamericana y del Caribe para la Seguridad. Muchas gracias.